Quiero hablarles de la fidelidad de Dios, pero también quiero hablarles de la fidelidad que nosotros como hijos de Dios debemos de tener hacia el Dios que nos salvó. La fidelidad es algo que el mayor ejemplo de ella fue Jesús, cuando tuvo que pagar el precio por causa de nuestros pecados. Esa fidelidad que no miró las situaciones que tenía que enfrentar, esa fidelidad que no miró aquellas cosas ni las burlas que tenía que enfrentar como consecuencia de tener que llegar a la cruz, de tener que llegar a lo último, al sacrificio supremo de pagar el precio por tus pecados y por mis pecados. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Yo estaba buscando en diccionarios bíblicos, en otro tipo de literatura, lo que significa fidelidad, y encontré esto que lo voy a compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Fidelidad es una característica de alguien que es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. ¿Qué significa? Es una pregunta que nos hacemos. Ser una persona fiel. Una persona fiel es aquel que guarda la fe, que se mantiene creyendo aún en medio de las circunstancias más difíciles que tenga que enfrentar. Una persona fiel es constante en sus acciones, es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. En cuanto a la virtud moral, cuando hablamos del matrimonio, es una virtud que se inclina a la voluntad de un cumplimiento, de hacer cumplir algo. Y esa voluntad tiene que tener rectitud en la intención. En pocas palabras, lo que te quise decir es que sus acciones tienen la buena intención de realizar cosas que sabe que no ofenderán a su pareja. En cuanto al matrimonio se refiere, amado, la fidelidad no se vende, pero tampoco la fidelidad se puede comprar. Usted no la puede negociar, la fidelidad de Dios. ¿Cómo nace esa fidelidad? Eso nace en el corazón de aquel que ha tenido un encuentro con Dios y ha experimentado lo que se llama el nuevo nacimiento, y reconoce a través del nuevo nacimiento su compromiso con Dios. Hoy en día la fidelidad es algo que se está perdiendo a causa de la maldad, a causa de la intolerancia, a causa de la falta de fe en Dios. Hoy podemos ver hijos infieles a sus padres, hombres infieles a sus esposas, creyentes fieles a los hombres, pero infieles a Dios. Dios, el que pagó el precio por nuestra salvación, amado, demanda de sus hijos también fidelidad. Pero hay una pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros: ¿y por qué sucede esto de la infidelidad? Amado, porque el ser creado, al separarse de la fuente de fidelidad que es Dios, pierde el verdadero sentido de lo que es justo, de lo que es fiel y de lo que es verdadero. Amado, esto no tiene que ver con Dios, hablando de la infidelidad. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Por lo tanto, volvernos a Él y a su palabra nos volverá a conectar a su propósito
Y entonces seremos fieles no solamente a Dios, sino a todos aquellos que nos rodean o son parte de nosotros. Hay mucha gente que se jacta de serle fieles a Dios, pero no son fieles en sus hogares. Santo Dios. No son fieles a sus esposas. No son fieles a sus hijos. Amado, Dios no demanda una fidelidad a media. Dios quiere nuestra fidelidad, una fidelidad completa. ¿Sabe por qué? Porque de la misma forma que el amor de Dios y su fidelidad nunca se acaba, amado, Él demanda también que nuestra fidelidad a Él tampoco se acabe. Santo, poderoso, sí, Señor. En Mateo 25, puede ir buscando su Biblia, capítulo 23. Jesús compartió una palabra sobre la fidelidad de un amo y un siervo, y dijo de la siguiente manera: bien, buen siervo y fiel. Entonces, dada esta escritura, para yo ser fiel, primero tengo que ser un servidor fiel. Por eso le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Santo Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Amado, esta escritura es parte de la parábola de los talentos. Aquí está hablando de una unidad monetaria. Aquí está hablando de dinero, que no lo creamos. 6.000 denarios. El amo estaba entregando algunos talentos para que los multiplicara mientras él estaba ausente. Uno de los siervos, dice la parábola, usó diligentemente el talento para multiplicarlo, mientras que otros dos siervos actuaron de una manera negligente. La Biblia dice que uno escondió su talento y el otro era perezoso. Si hay dos elementos que tenemos que vencer para serle fieles a Dios, es, número uno, la pereza y la negligencia. El siervo que fue fiel en el uso de los talentos que se le confiaron, la Biblia dice que fue recompensado con una responsabilidad mayor. Amado, yo me ponía a meditar en esto, pero pude entender que a mayor responsabilidad, mayor será la bendición. La fidelidad de Dios trae consigo gozo, paz. Nos sentimos realizados porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Hablando del siervo que usó correctamente el talento que el Señor había depositado en sus manos, es invitado, usted lo puede después leer, al gozo de su Señor. Amado, este gozo tiene que ver con las bendiciones de su amo. Amado, cuando somos responsables, las bendiciones de nuestro amo, en este caso Dios, también serán nuestras bendiciones, porque hemos usado bien el talento, la economía que Dios nos dio, pero también aquellos talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Muchos talentos Dios ha depositado en sus hijos. Cuando somos fieles, nuestro corazón se regocija y tenemos la suficiente fortaleza para continuar esta carrera que se llama
salvación. Salvación es una carrera, hermano. Y no es una carrera de 100 metros como la que corría mi hermano José Ortiz cuando era joven. No es una carrera solamente de velocidad. La salvación es una carrera de resistencia. Pablo hablaba de la salvación como una carrera. En el ámbito espiritual, la fidelidad es un valor moral que faculta al Hijo de Dios para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. Hay compromisos, hay bendición de parte de Dios, pero también Dios ha depositado en cada uno de nosotros compromisos, y a esos compromisos tenemos que ser fieles. Dios no te reveló la salvación y te salvó solamente para que estemos aquí en esta hermosa mañana. Nos salvó con el propósito de que podamos ser de fiel número uno, y esa fidelidad nos llevará a alcanzar a otros para el Señor. Hay un principio que quiero compartir en esta mañana con cada uno de los que estamos aquí, pero también con aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Y el principio dice: cuáles sean nuestros valores, así será también nuestra fidelidad a los mismos. Santo es Señor. Amado, Dios es fiel. Amén. Sí, Señor. Es uno de sus principales atributos. Y esa fidelidad se manifiesta en su confiabilidad, en su amor inquebrantable y su cumplimiento de sus promesas. Amado, Dios es constante. Su fidelidad no se detiene. Él es verdadero. Su fidelidad es el fundamento de confianza para todos los que creen en Él. Por eso el escritor de Hebreos, hablando aquella iglesia que se situaba allá en aquel lugar para los judíos, dijo de la siguiente forma, Hebreos 10:23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amado, él dijo: tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar. Cuando habla sin fluctuar, está hablando sin variar, sin cambiar. Cuando habla de firmeza, está hablando que aquellos valores que nos fueron impartidos, es necesario serle fiel a esos valores. Tenemos que estar seguros, sí, Señor. Si fuéramos infieles, dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13, Él permanece fiel, dice la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Tu infidelidad ni mi infidelidad cambiarán su esencia. No pueden cambiar quién es Él. La Biblia dice también en Santiago que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo, hoy, mañana y siempre. Santo es Señor. En Lamentaciones, uno de los libros que escribió el profeta Jeremías, dice de la siguiente manera, capítulo 3, versos 22 y 23, dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Poderoso es Dios. ¿Qué significa esto? Amado, que Él no va a cambiar. Hay una mañana nueva porque hay una fidelidad nueva. Cada mañana se renuevan, dice su palabra, sus bondades o sus misericordias, porque su fidelidad es grande, es maravillosa. Pero Él
nos demanda a cada uno de sus hijos también fidelidad. Por eso que voy a citar, el texto bíblico un poco más adelante. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Vamos a ver el contexto de cuando Dios le dijo esto al apóstol Juan en la isla de Patmos. Amado, la recompensa de la vida eterna se encuentra en esa fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios es nuestra garantía de que podemos confiar en Él, incluso cuando las circunstancias que enfrentamos nos parecen desafiantes. Si este tiempo que estamos viviendo, las circunstancias que vemos a través de los medios sociales, a través de la televisión, todo lo que estamos viendo, lo que está mostrándonos es si verdaderamente en medio de este caos que vive nuestra tierra y el mundo, nos vamos a mantener fiel. Por eso Isaías dijo en el verso 10, capítulo 41, no temas porque yo estoy contigo, que fue uno de los versos que leyó nuestra hermana Naida. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estar contigo y estar conmigo, amado, es su promesa. Lo que Él promete lo cumple. Amén. Él no es fluctuante. Nuestro Dios es constante. Pero también Él demanda de sus hijos que confiemos. Por eso en el Salmo 125, Salmo de David, el Señor habló y dijo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Iglesia cristiana, fe vertical, no nos vamos a mover, porque nuestro fundamento está cimentado en la fidelidad de Dios. Más adelante dice el verso número 2 de ese Salmo 125: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amado, los montes son la cobertura y la protección cuando vienen a nosotros vientos contrarios. No importa, amado, los vientos contrarios que tengamos que enfrentar cuando se levanten contra ti. El que prometió estar contigo lo hará, porque Él lo dijo en su palabra, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero lo bueno de esto es que Cristo viene. Cristo viene ya. Esto no es una historia pasada. Amado, tenemos que proclamar a los cuatro vientos: Cristo viene. Pero antes de que llegue y venga a esta tierra, tú que me escuchas a través de los medios sociales, Cristo quiere venir a tu vida. Cristo quiere venir a tu matrimonio. Cristo quiere venir a tu casa. El texto que tocamos hace unos segundos, un minuto atrás, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso está en Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Esta revelación o esta escritura, Dios se la revela y se la da al apóstol Juan en aquella isla de Patmos, pero se la da para una iglesia llamada Esmirna. Patmos fue el lugar donde había sido desterrado el apóstol Juan, amado, por el mero hecho de compartir su fe y predicar el evangelio. ¿Qué hizo este hombre que verdaderamente pudiera ganarse este destierro?
predicar el Evangelio, compartir su fe. Y allí fue a esta isla. Pero hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué Dios permite que este apóstol llegue a esta isla? Porque tenía que darle una revelación. Amado, y cuando Dios quiere darte una revelación, hay veces que te aparta a un lugar solo donde tú y Dios puedan hablar. Todo lo que Dios te quiere revelar. Hay momentos dados en tu vida que te va a separar, te va a sacar del bullicio para revelarte algo fuera de lo normal, algo sobrenatural. Esta fidelidad que Dios le pidió a esta iglesia llamada Esmirna. Amado, cuando usted lee bien el texto, Juan recibe esta revelación para esta iglesia y le dijo: muchos de ustedes van a ser presos, los van a meter en la cárcel. Y ahí, entonces que viene esta palabra que dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué estaba diciendo Dios a este apóstol? Le estaba diciendo: en el momento más difícil, en el momento en cuando te encuentres solo, en el momento en que veas que nadie está de tu lado, ahí estoy pidiendo fidelidad. Ahí te estoy pidiendo que te mantengas fiel a mí. Ahí te estoy pidiendo que verdaderamente desarrolles el amor que he depositado en ti. Amados, ser fiel en la iglesia, cada uno de nosotros podemos serlo. Pero ¿qué si viene un momento difícil? Si un hijo se nos va del hogar, si hay una separación de alguien que nos duele, ahí es que verdaderamente es probado el amor de Dios en nosotros, si existe ese amor y si verdaderamente somos fieles a Él. Mientras en el mundo se había multiplicado la maldad, Noé fue un hombre fiel, porque se mantuvo creyendo aún en medio de una generación que hacía lo malo. Aquí hay gente que son como Noé. Ahí hay gente también que nos ven a través de los medios, que también son como Noé, que en medio de los tiempos difíciles que podamos vivir, nos vamos a mantener fiel. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de los cielos y de la tierra nos dará la suficiente fortaleza para mantenernos firmes en medio de las circunstancias que atravesemos. Noé fue un ejemplo de fidelidad ante el Señor cuando, viviendo en un mundo que no había llovido, construyó un arca siguiendo el plano de Dios para afrontar la situación de un diluvio. La fidelidad a Dios, hablando de Noé, trajo consigo preservación. Esa fidelidad hizo preservar a la familia de Noé y toda una pareja de los animales existentes en su tiempo. Y esto hizo que comenzara un nuevo tiempo sobre la faz de la tierra. Amados, siempre que somos fieles y pasamos pruebas y dificultades, la buena noticia es que vendrán nuevos tiempos. Nuevos tiempos no solamente para nosotros, sino también para los nuestros. La fidelidad hace que aquellas cosas que nuestros ojos naturales no puedan ver, amados, están sucediendo en un mundo espiritual a favor de los nuestros. Y aquí hay un consejo que quiero compartir contigo. Mantente fiel. Aunque las pruebas te digan que te rindas, mantente fiel. Aunque las pérdidas te produzcan dolor, amado, mantente fiel. Aunque el enemigo te quiera confundir, trayendo a tu mente que abandones tu fe, diciéndote que estás solo y Dios se ha olvidado de ti. Amado, tú no estás solo, mantente fiel. Su promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Fiel y verdadera, sí, Señor. Moisés, a pesar de enfrentar el rechazo, aún
de los de su propio pueblo se mantuvo fiel a Dios y continuó sirviéndole con amor y fervor. ¿Y dónde está eso, pastor? Vaya a la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 5, y mire lo que dice. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Santo Dios. Su servicio al pueblo de Dios nos habla de fidelidad al Dios de este pueblo. Servir a los hijos de Dios, amado, es servir a Dios. Todo lo que usted hace por un hijo de Dios, todo lo que usted hace por la casa de Dios, eso habla de su corazón, eso habla de su fidelidad, eso habla del amor que usted tiene por Dios y por lo que Dios ama. Santo Dios. El apóstol Pablo, aún en medio de las persecuciones, azotes y dificultades que enfrentó, se mantuvo fiel a la fe y continuó predicando este glorioso evangelio del reino. En 2 de Corintios 11:24, estos textos que voy a leer, amado, son textos de Pablo hablándole a una iglesia que tenía que ser confrontada en ciertas cosas que estaban realizando fuera de la voluntad de Dios, se estaban yendo de la fidelidad de Dios. Mira lo que Pablo le habla a esta iglesia. Corintios 11, 2 de Corintios 11, verso 24 en adelante dice: en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 5 ocasiones distintas. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé por toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi mismo pueblo, los judíos, y también de los gentiles. No solamente los gentiles persiguieron a Pablo, sino también los judíos que lo hicieron con Jesús. Enfrenté peligros en ciudades y desiertos y mares, y enfrenté peligros que afirmaban ser creyentes, pero no lo eran. Amado, cuando tú eres perseguido, cuando hablen algo de ti mintiendo, amado, mantente fiel a Dios. Nada te puede quitar del amor de Dios. Nada puede provocar que tú le seas infiel a Dios. Pablo pasó por esto, pero más adelante dice de la siguiente manera el apóstol San Pablo: de ahora en adelante nadie me cause más molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesús. Amado, ¿qué Pablo estaba diciendo con esto? Estaba diciendo: estas marcas que yo llevo en mi cuerpo hablan del precio que he tenido que pagar por serle fiel al que amo. En una ocasión, la Biblia registra que fue advertido por un profeta llamado Agabo de que no fuera a Jerusalén, porque sería atado de pies y manos y sería entregado en manos de extranjeros. Pero aún así, escuche bien, aún así, su convicción y su fidelidad a Dios era más fuerte que las circunstancias que tenía que enfrentar. Amado, Pablo fue persuadido por los hermanos para que no llegara a Jerusalén. Pero al oír esto, tanto los creyentes de la localidad como nosotros rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Él respondió de la siguiente manera: ¿por qué me desaniman con este llanto? Estoy dispuesto no solo a dejarme encadenar, estoy también dispuesto a morir en Jerusalén por la causa del Señor Jesús. Amado, ¿cuál de nosotros estamos dispuestos a esto?
Ay, santo. Cuando se nos enfrenten situaciones difíciles como las que enfrentó el apóstol Pablo. Hay veces que dicen que nos van a quitar las cocinas del culto y nos vamos corriendo como si fuéramos. ¿Y qué va a pasar ahora? A veces decimos, va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Porque el día, visto que nos muevan de allí, nos vamos a otro lugar. Y en ese lugar se cumplirá la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene control de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Como quiera, vamos a seguir predicando este glorioso evangelio del reino. No importa, aunque se levante el enemigo, el Espíritu de Dios plantará bandera, dice la Biblia. Y todo lugar que nuestros pies pisen, la Biblia dice que será nuestro. Aleluya. Porque cuando nosotros pisamos, ya Él pisó. Cuando nosotros conquistamos, ya Él conquistó. Cuando nosotros nos levantamos en fe, amados, ya Él venció. Por eso es que somos más que vencedores. Porque Él venció toda situación difícil. ¿Qué hacía que Pablo permaneciera fiel en medio de sus adversas circunstancias? Amado, era el amor de Dios y el amor por las almas. Por eso dijo, hablando del libro de Romanos y el capítulo 8, verso 39, dijo: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, escuche esto que te voy a decir. Entre la frustración y la victoria hay un término medio que se llama fidelidad. Mantengámonos fieles y la victoria está asegurada. Ana, la madre del profeta Samuel, a pesar de ser una mujer estéril y las burlas que recibía por ello, se mantuvo fiel en la oración, creyendo en Dios, creyendo que Dios podía cambiar su circunstancia. Amado, porque en su interior, en su vientre, ella sabía que la bendición de Dios venía de camino. Venía de camino, y aunque sufrió, y aunque pagó las consecuencias de la burla, ella sabía que en su vientre ella cargaba a un hombre, a un niño en aquel entonces llamado Samuel, el último de los jueces de Israel. La transición entre los jueces y monarquías, reyes, fue Samuel. Y vino de un vientre que supuestamente era estéril. Sus ojos no lo veían, pero en su espíritu ella lo creía, porque se mantenía fiel, amado, a la oración. No es lo que nuestros ojos pueden ver, es lo que nuestro espíritu puede creer. Rahab, una mujer pagana, sin promesa, muestra su fidelidad a través de su fe en el Dios de Israel. Fue valiente y protegió a los espías, aún sabiendo que si era descubierta pagaría con su vida. Tal fidelidad a Dios la mantuvo. En lugar de seguir sus creencias y prácticas paganas, eligió creer en el poder y las promesas del Dios de Israel. ¿Qué provocó esto, amado? La fidelidad. Esto hizo que Dios seleccionara su vientre para que fuera parte del linaje de redención para toda una humanidad. Amado, Rahab aparece en el Evangelio de Mateo como parte de la genealogía de Jesús. Se casó con Salmón, descendiente directo de Jesús a través de la línea de David. La conquista de Jericó era un paso firme hacia la tierra de la promesa. ¿Qué significa esto? Que cada fidelidad a Dios son los pasos firmes que tenemos que dar
hacia la conquista de lo que Dios nos ha prometido. Poderoso Dios. Job, su fe y su fidelidad, aún en medio de sus adversidades, amado, lo tenía todo, pero también lo perdió todo. Aún así, dijo esta expresión que debemos nosotros tenerla también en nuestro labio como un fundamento de fe y esperanza. Cuando tengamos que enfrentar las peores dificultades, dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amado, esto fue algo que trascendió las edades. Mire, si trascendió las edades, que hoy tú y yo estamos citando una palabra de fidelidad que un hombre de Dios como Job profirió hace muchos miles y miles de años atrás. Yo sé que mi Redentor vive. Amado, ¿qué estaba diciendo Job con esto? Aunque esté deshecha mi piel, estaba diciendo con esto: este cuerpo corruptible será polvo, pero mi cuerpo espiritual se vestirá de lo incorruptible. No se va a descomponer, no se va a deteriorar, no va a morir. Amados, tendremos cuerpos nuevos, libres de pecado, libres de enfermedad y libres de muerte. Eso es bueno. Wow. Gózate con esto. Poderoso. Y más adelante, en el capítulo número 19, después de esta declaración de fidelidad, Job dijo de la siguiente manera: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece. Una vez más Job estaba diciendo: ¿sabes qué? Aunque esté dolido por mis circunstancias, aunque lo que estoy enfrentando hoy no es lo que yo quisiera enfrentar, yo veré a Dios. Aunque mis emociones ahora mismo no me estén ayudando y mi corazón como que se muere, con todo y eso, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces podré decir lo que el salmista David dijo en el Salmo número 103: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Pues mi adoración, amado, no depende ni tiene que ver con mis circunstancias. Mis emociones tienen que ver con el Dios que habita dentro de mí a través de su Espíritu Santo. David, aún en medio de sus errores y pecados, se mantuvo fiel a Dios y no dejó de adorar a Dios, reconociendo que aquel que lo llamó como rey de Israel jamás lo iba a abandonar en medio de sus pecados y en medio de sus circunstancias. David reconocía que en su adoración había libertad. Por eso Saúl, cuando se sentía atado y confundido, le pedía a sus ayudantes: tráigame a David para que adore. Tráigame el hombre que adora. Amado, cada vez que tú adoras en medio de las circunstancias más difíciles, ¿sabe lo que provoca? Liberación en alguien que se encuentra atado, sin fe y sin esperanza. Jesús, el Hijo de Dios, el todopoderoso Dios, Por eso muchos claman a la iglesia. hecho hombre en su humanidad, fue el mayor ejemplo de fidelidad al Padre. Escuche esto: la perfección de la fidelidad se encuentra en Él. Él dijo en una ocasión: yo hago la voluntad de mi Padre, porque Él y yo somos uno. Esto significa que Jesús y el Padre eran uno, compartían su misma naturaleza. Amados, si el Padre era fiel, Jesús también lo era. Por eso en el verso número 22, en el capítulo 22 de Lucas, perdón, y en el verso número 42 dijo: Padre, si quieres, te pido que pidas
que quites, perdón, esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad Poderoso. y no la mía. Fidelidad nos habla de compromiso. Por eso Jesús, sabiendo que llegar al cumplimiento del sacrificio iba a ser doloroso, no cedió, no se rindió, no abandonó el plan de Dios, se mantuvo firme en su compromiso con el Padre. Amado, si Jesús hubiera desistido en el compromiso del sacrificio, ¿Dónde estaríamos? hoy usted y yo no estuviéramos aquí. Santo el Señor. ¿Dónde estaría yo Poderoso Dios. si Jesús no hubiera pagado el precio de la salvación? Por eso Jesús, sabiendo que aunque el sacrificio era doloroso, no cedió. Él no se rindió, vuelvo y repito. Santo, poderoso. No abandonó el plan de Dios. No te rindas. Se mantuvo firme en su compromiso con el Padre. Amado, cuando somos creyentes, hijos de Dios comprometidos con la verdad, nada ni nadie nos puede detener. No te rindas. Porque somos fieles a su palabra. Pero también debemos de tener una palabra fiel. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amado, no hay un regalo más grande o mayor que la vida eterna, otorgada por el Padre a causa de la fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque tu fidelidad un día se reveló a nuestra vida. Y hoy podemos decir, Señor, que somos fieles porque tú nos has dado la fortaleza para serte fiel en medio de las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque los que estamos aquí hemos recibido una palabra de parte tuya. Yo solamente he sido el instrumento que ha traído esta palabra. Yo he sido como el cartero que trajo la carta, Señor, y la ha entregado en el corazón de tus hijos. Amén. Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por los que no pudieron llegar por diferentes circunstancias, Señor. Y gracias por aquellos también que nos van a ver y nos escucharon, o nos escucharán a través de este medio social llamado YouTube. Te pido en el nombre de Jesús que la revelación de tu palabra se haga una revelación, una realidad, y que tú seas glorificado a través de la entrega y el compromiso contigo. Padre, gracias por Cristo Jesús y por el sacrificio de la cruz. Gracias porque nuestro mayor ejemplo de fidelidad se llama Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Padre, gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquellos que nos van a ver a través del YouTube, si no tienen un lugar donde congregarte y quieres hacer de este lugar tu casa, estamos localizados en la calle 51, bloque GD, número 13, en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón. Estamos frente a la avenida Laurel, una avenida muy conocida por aquellos que residen cerca de esta área. Allí estamos adorando al Señor. Un grupo de hermanos que hemos comenzado esta obra ya para más o menos el quinto, sexto mes. Aquí estamos adorando al Señor, glorificando a Dios y trayendo palabra de vida y de esperanza. Así es que si no tienes un lugar, haz de este lugar un lugar donde puedas venir a recibir palabra de Dios, porque bendeciremos tu vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo en este hermoso y maravilloso día.